Bienvenido a este lugar para expresar todo lo que cambiará en nuestro hogar. Este es el canal de Morelos. Únete a nuestra nueva visión. Porque yo quiero crecer con libertad y dejarme huella hoy al caminar. Este es el canal de Morelos. Únete a nuestra nueva visión. Canal 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voz es Personas con Discapacidad. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como cada jueves, que estén con nosotros. Les recordamos los teléfonos en el estudio, es el 243 670, ahorita se los digo. Es 243-6207 y 243-6208. Ahorita lo olvidé por un momento. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo y muy interesante, que es la discapacidad y la sexualidad. ¿Cuál es su relación, no? Cómo viven la sexualidad las personas que tienen discapacidad. Y está con nosotros una persona, pues un poeta, podríamos decir, alguien que padece en carne propia o vive en carne propia un tipo de discapacidad. Él es Equiwa Adler y está con nosotros para hablar sobre este tema. Estoy segura que cuando nosotros pensamos en sexualidad, automáticamente aparecen en nosotros muchas ideas, ¿no? Sexualidad y discapacidad, muchas ideas, y muchas de estas pueden ser mitos o ideas equivocadas que vamos a través de este programa tratar de dilucidar o ampliar nuestra visión. Vamos a irnos a un sondeo antes de empezar la entrevista con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a un sondeo para ver y escuchar qué es lo que opina la sociedad en general en torno a las personas con discapacidad y su sexualidad. Vamos a verlo. Sí, claro, son necesidades del cuerpo. Yo creo que sí, porque te lo vuelvo a repetir, somos sociales y se sentirían las personas al no tener un desarrollo sexual limitadas, y en este caso también entraría una discapacidad mental al estar no asociando tantos, más que nada su mismo entorno, se sentirían ellos también como discriminados. Sí, porque somos seres humanos, ¿no? Todos, y son necesidades fisiológicas que todos los seres humanos tenemos. Pues sí, ¿no? A todos les interesa y no por una discapacidad así tienen que sufrir otras consecuencias, ¿no? Quizás algunas, las que piensan así, pues. Creo yo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que son humanos, son personas humanas que igual que nosotros. Ah, claro, tienen los mismos derechos que cualquier otra gente. Acabamos de escuchar un poquito lo que opina la gente y bueno, observamos que la mayoría de la gente en ese sondeo observa que la sexualidad es algo natural y que debe ser ejercida por todas las personas que tienen discapacidad. Equiwa, bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres ampliarnos un poquito, ¿cuál es la idea que tú tienes, o sea, de lo que piensa la sociedad en general en términos de la sexualidad en personas con discapacidad? Pues gracias por invitarme antes que nada. A todo el equipo del canal. Y gracias al equipo. Y me da mucho gusto abordar este tema porque me parece súper importante. En términos de qué pensará la gente, creo que sí puede haber una tendencia de pensar que los discapacitados no somos seres sexuales o que incluso no podemos tener sexo, pero siempre es peligroso hablar en generalidades, entonces paso a contarles un poquito de anécdotas personales, porque eso es otra cosa que es importante recalcar, es que cada persona con discapacidad física lo va a vivir de manera muy diferente. Y entonces una de esas anécdotas es que en mi primer año en la universidad en los Estados Unidos, estaba una chica que
le preguntaba a muchos chicos que iban pasando si querían sentarse en sus piernas. Y lo decía con ese tono coqueto, así de, ¿quieres sentarte en mis piernas? ¿Era una chica sin discapacidad? Sin discapacidad, estaba en la universidad por allá. Y entonces los chavos le decían, no quiero sentarme en tus piernas. Hasta que un chavo le dijo, a ti te gusta todo lo que tenga un pene. Y ya siguió caminando. Y en ese momento yo lo estaba observando y le dije, pues yo sí me puedo sentar en tus piernas, me encantaría. Y me dijo, pero si tú no puedes tener una erección, tú no puedes. Y yo sabía ya que era completamente normal para mí tener una erección, pero sentí tanta vergüenza, tanto miedo con esa respuesta, tanto coraje, que no dije nada. ¿Te paralizó? Me paralizó. Y ese es un ejemplo de cómo se puede dar esa clase de creencia. Otro de esos momentos, estaba con una exnovia y era mi primera cita romántica, donde además iba a conocer a sus papás. Y entonces nos fuimos a un bar y la mesera le pregunta a mi chica, en ese entonces, le pregunta, ¿qué va a querer? Y Margo, así se llamaba, dice, ron. Y después se acerca la mesera a mí y dice, ¿va a querer un juguito? No, y le respondo, no, también ron sobre las rocas. Y en ese momento se puso roja y comprendió que yo también podía tener una vida sexual activa. Pues muy interesante, porque con estos ejemplos, pues sí nos ilustras cuál es la idea realmente, ¿no? Todos tenemos esta idea de que no son personas capaces de sentir placer o tienen derecho a sentir placer, y generalizamos. Además no nos damos cuenta que cada discapacidad es diferente y cada quien tiene afectaciones de diferente manera y formas de ejercerla también. Nos vamos... Y también una cosa más ahí es que puede haber una idea de que el hecho de tener una discapacidad física y sobre todo estar en silla de ruedas nos hace santitos, dulces, que no sentimos deseos fuertes o corajes, y entonces podemos ya tener 14, 15, 20 y tantos años y todavía nos pueden mirar a veces como si fuéramos niños, desde la ropa que nos ponen hasta la vocecita que nos hacen. En mi experiencia eso va cambiando con el trato. Si tenemos la oportunidad de acercarnos mutuamente, eso no necesariamente se queda así. Claro. Pero hay esa primera impresión. Sí, eso es lo que pensé, que a los niños también se les niega, se les cree santos y se les niega toda esta posibilidad de sexualidad, lo que pasa también con las personas con discapacidad. Nos vamos a corte, Kiwa, gracias por estar aquí y tocar este tema. Quédense con nosotros, regresamos después del corte. Hola, Liz. ¿De dónde quedó la nota? Hola, buenas noches a todos. Déjalo libre. En 3 minutos comenzamos. Prevenida, Liz. Prevenida. 2, 1. Muy buenas noches, soy Gina Batista y esto es Visión Informativa. La información no puede esperar. Visión Informativa, lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 3. Ya estamos de regreso aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Yo les pido a todo nuestro auditorio que nos ve y nos escucha, que aprovechen, hagan sus preguntas y sus comentarios y llámenos. Estamos hablando sobre sexualidad y discapacidad y está con nosotros Ekiwa, un poeta y alguien que se ha dado la oportunidad en todos los sentidos de expresar su sexualidad, vivirla, porque cree que porque tiene totalmente el derecho y lo sabe. Y bueno, ahorita está enamorado además, que nos acaba de contar hace un ratito, y eso pues nos da muchísimo gusto. Estamos hablando sobre sexualidad, y en el bloque pasado hablábamos un poquito sobre los mitos que existen en torno a las personas con discapacidad y la sexualidad, reconociendo que sí creemos y la sociedad en general piensa que es algo que no le pertenece a las personas con discapacidad, que no lo desean
o que simplemente es algo que queda anulado, ¿no? O simplemente que están totalmente imposibilitados de expresarla. Entonces, si entendemos la sexualidad en su sentido más amplio, que sería no nada más la genitalidad, ¿no? Tener erecciones, sino, ¿no? Y poder llegar al coito, sino también la sexualidad entendida con el contacto, el afecto, el amor, que es el sentido más amplio, ¿no? Equigua de la palabra sexualidad. ¿De qué forma las personas con discapacidad pueden pues aventurarse a este autoconocimiento, este autodescubrimiento de estas posibilidades que tienen en torno a su sexualidad equigua? Pues antes de responder esa pregunta, creo que me inspiró mucho ver a las personas en el primer bloque, en el sondeo, que decían que sí creemos que una persona con discapacidad física quiere sexo y puede llegar a tener una vida sexual activa. Y entonces se me ocurre que en muchos casos no es tanto que las personas piensen que no podemos tener una vida sexual, sino que cuando se acercan a nosotros pueden acercarse con esa sensación de miedo, porque no saben en qué sentido nuestros cuerpos van a ser diferentes y en qué sentido no. Y una amiga me decía que es un poco como aprender un lenguaje nuevo, incluso en términos de una amistad, porque de repente tienen que aprender a desarmar una silla o a entender que me va a tomar más tiempo hacer las cosas para meterme al coche, y todas esas cositas es como un lenguaje nuevo que vas aprendiendo, que a lo mejor a la larga ya no se te hace tan difícil o tan raro, pero en ese primer contacto a lo mejor la otra persona se siente desconcertada porque no sabe en qué mundo se va a meter. Y bueno, algo que es importante es que el público sepa también que Equigua, bueno, es alguien que promueve la sexualidad en personas con discapacidad a través de talleres. A veces le hacen una solicitud en una comunidad determinada, ¿no? Y bueno, él puede dar un taller, además de que tiene su taller permanente de poesía, y que también se ha convertido en un espacio, obviamente, además de creación, un espacio donde la gente con discapacidad puede expresarse libremente. ¿Podríamos hablar un poquito sobre tu asociación, la asociación que tú diriges, donde estás participando? Claro. Perdón, es que se me ocurren cosas en el momento, pero no quiero que se quede nomás colgando esa otra pregunta que me hiciste, que me parece muy importante, que me dijiste cómo se puede encaminar a alguien con discapacidad a tener una vida sexual plena, fue la pregunta. Sí. Pues para mí algo que ha sido básico es primero sentir la seguridad de que yo realmente puedo tener amistades cercanas. En mi caso, crecí en Amatlán, que es un pueblito bastante alejado, y entonces yo me recargaba muchísimo en mis padres para que me sacaran a distintos lugares, y no tenía la confianza de que yo en un taxi podía ir a las fiestas que se me antojaran o a los encuentros que se me antojaran. Entonces, a través de aprender a ser cada vez más independiente físicamente, pues he logrado también tener más amistades, desplazarme mejor en los taxis, y eso abre el espacio a que de pronto me vengan a visitar amigas, y entonces a medida en que fui haciendo eso, las puertas de mi vida sexual se fueron abriendo, porque presentaba una barrera el hecho de que amigas me visitaran en la casa de mis papás, donde por más lindos y buena onda que fueran, se notaba muchísimo que me tenían que ayudar para todo. Y proteger y cuidar. Y proteger y cuidarme, pero también en un sentido muy físico, de vestirme, de ponerme los zapatos, incluso algo como checar mi correo, simplemente no lo hacía, o cocinar, o lavarme los dientes, o lo más básico, no lo hacía porque no me imaginaba que era algo posible. Entonces en ese estado es bastante difícil que, en mi caso, que se diera eso, porque si realmente yo no tenía la capacidad física para hacerlo, pues eso es algo que se entiende, pero supongo que las chicas sentían que yo en realidad sí podía y que me hacía guaje. Y hasta que no me llegó una novia, que fue la primera novia que tuve en mi vida, nos enamoramos, recorrimos todo un viaje juntos,
pero llegó el día en que me dijo, ¿sabes qué? Tu silla de ruedas se me hace demasiado pesada y yo no puedo con esto porque siento que voy a ser como tu sirvienta, casi casi. Déjame mencionar los teléfonos en el estudio porque posiblemente la gente ya quiera hacer algún comentario, una pregunta. Nuestros teléfonos 243-6207 y 243-6208 para que nos llamen y hagan sus preguntas porque yo sé que este tema suscita muchas cosas. Entonces, sí, perdón que te interrumpí. ¿Podemos dar también los teléfonos de tu asociación? Porque había quedado pendiente, creo que estaban por ahí. Yo soy un maestro en esa asociación, pero no es mi asociación nada más. Es Con Nosotros AC. La asociación Con Nosotros, que ya la hemos mencionado en otros programas. Mencionamos los teléfonos para la gente que nos escucha y nos ve. Esta asociación civil es una fundación que apoya a personas con parálisis cerebral y el teléfono es 319-0487 y su página es www.connosotros.mx. Entonces, ¿tú ahí estudiaste, te educaste, estuviste mucho tiempo participando? Yo estuve en su programa de ejercicios de educación conductiva y fui años a esa escuela, desde los 12 años hasta que cumplí 20 y decidí lanzarme a la universidad en los Estados Unidos. Y sobre todo es un programa que se dedica a hacer ejercicios físicos con el método PETO de educación conductiva, que recalca más la autonomía y querer aprender a amar tu propio cuerpo y tu movimiento. Y ahorita tú relacionaste mucho la importancia de la autonomía para poder ejercer libremente la sexualidad, lo ejemplificaste muy bien, ¿no? Entonces, una recomendación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues lograr en la medida de lo posible, lo más que se pueda ser autónomos, ¿no? Exacto, y también le debo muchísimo a mi amigo Manuelito, que es un amigo que nos conocíamos desde las panzas, porque íbamos al mismo kinder juntos. Y la última vez que nos vimos teníamos como 6 años y después, hace como unos 3 años, nos volvimos a encontrar en un restaurante. Y entonces empezamos a ir a todo tipo de lugares juntos. Me entrené para conocer los tipos de ejercicios que necesito. Y a raíz de la experiencia que conté previamente, que una chica me dejó por esa dependencia, decidí hacer una lista con él de todas las cosas que no podía hacer y poco a poco irlos logrando. Entonces, algo que puedo decir es que hay muchas cosas que yo no me imaginaba nunca poder lograr, como cocinar solito, como empezar a lavar los trastes, como poder ganar un ingreso realmente fijo. Y tan pronto empecé a intentarlo, cambió todo. Entonces, a veces uno no se imagina qué tan lejos puede uno llegar hasta que lo empieza a intentar y adaptar a distintas cosas. Por ejemplo, necesito una regadera adaptada, los trastes y las cosas más o menos a mi altura para que las pueda alcanzar. Todos esos son detallitos que sí son importantes. Ahorita, pero se puede hacer alguna adaptación. Nos vamos a ir a un corte. Ahorita Kiwa está diciendo algo muy importante, como también la sexualidad puede ser un motor, ¿no? Para ir mejorando, ¿no? Todas tus limitaciones y tus necesidades como persona con discapacidad. Nos vamos a ir a corte y regresamos. Ojalá podamos tener a Manuelito también aquí, al amigo de Kiwa, para que pueda dar su punto de vista. Esperamos sus llamadas también después del corte. Regresamos. Si tienes entre 20 y 45 años, cuentas con certificado de secundaria, prepa o universidad y cartilla militar, puedes pertenecer a la Policía Estatal o Industrial Bancaria. Y si eres médico, puedes integrarte al ERUM. Informes 101.000, extensión 14022 o 14026. Secretaría de Seguridad Pública. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Si eres estudiante de tercero de secundaria, preparatoria o universidad de escuelas públicas, puedes obtener la beca salario, un recurso económico para apoyarte en tus necesidades y no dejes de estudiar. En Morelos, la educación no es un gasto, es la mejor inversión. Único registro en www.morelos.gov.mx. Secretaría de Educación. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. ¡Adopta un amigo! Adopta un amigo. No compres una mascota. Mucha gente los explota.
Mejor adopta. Más que adoptar una mascota, es salvar su vida. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. La competencia de acrobacia en bicicleta más importante de México en el Zócalo de Cuernavaca. BMX Cuerna Style. 7 y 8 de septiembre. Mega rampas, rieles, pasamanos y demás obstáculos por superar. Categorías abierta y nacional. Asiste a este espectáculo de deporte extremo. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Vive la música rock y alternativa en sesiones que te harán vibrar. Tercer nivel, capítulo de estreno, jueves 7:30 de la noche, por Canal 3. Si tu visión es borrosa, nublada, ves doble o no ves con poca luz y tienes seguro popular, puedes ser candidato a una cirugía gratuita que cambie tu vida. El gobierno del estado pone en marcha el programa de atención de cataratas Para ti, una nueva visión. Infórmate en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Ya estamos de regreso aquí en Voz es Personas con Discapacidad. En nuestro último bloque estamos hablando sobre sexualidad en personas con discapacidad y está con nosotros Equiwa Adler hablando sobre este tema de una manera pues muy a partir de su propia experiencia, lo cual hace muy rico el programa. Agradecemos las llamadas de todos ustedes. Nos habló Pedro Hipólito para felicitar el programa y para felicitar obviamente este tema. Y aquí igual el invitado. Muchas gracias, Pedro, por haber hablado. Y bueno, en esta intervención, Equiwa pidió que estuviera su amigo Manuel Alatriste, un amigo muy querido de la infancia, y bueno, un apoyo incondicional en estos momentos, y alguien que le ha ayudado a ejercer su sexualidad plenamente, a partir de ayudarlo a ser cada vez más autónomo, más independiente. Entonces, bueno, continuamos, y si quieres, Manuel, tú platicarnos un poquito tu experiencia con Pues básicamente mi experiencia con Equiwa es ayudarlo a hacer su terapia, sus ejercicios y salir a fiestas, llevármelo adaptarlo a mi vida porque pues siempre lo he querido como un hermano desde que estamos juntos, desde que tenemos memoria y creo que pues, le ha servido muchísimo. Gracias a eso ya vive en su departamento solo, sale, lo veo más feliz, más contento, más pleno. Y pues no sé qué más me quieras apoyar aquí. Bueno, y algo que mencionabas en el bloque pasado era que una novia te dejó, ¿no? Al darse cuenta que no eras autosuficiente y demás. Y eso te hizo a ti decir, pues tengo que superar todas mis limitaciones porque quiero sentir el amor, quiero tener una pareja, ¿no? Que ahorita ya es una realidad porque, como me dices, ya andas flotando en las nubes otra vez, ya estás enamorado. Estoy muy enamorado, sí. Y bueno, pues te felicito y además te compadezco porque yo sé que duele después. Todos los amores duelen. Pero bueno, qué bueno que estás en las nubes. El dolor de sentir que no vas a tener eso en tu vida es posiblemente peor. Eso sí. Es mejor arriesgarse, ¿verdad? Claro que sí. Sí, eso también he Tener aprendido la a oportunidad perder. de hacerlo, claro. Poco a poco ir perdiendo el miedo a la comunicación. Y a tener una pareja. Sí. ¿Tú te imaginas viviendo con una pareja, haciendo...? Pues si me preguntaras hace unos años te podría decir que por más que lo deseara en mi interior muchísimo, en lo profundo no lo imaginaba posible, pero ahora te puedo decir que sí. Que sí. Por supuesto. ¿Te encantaría? Sí, me encantaría y lo veo como una realidad. ¿Y tú qué le recomendarías después de la experiencia? Y bueno, tú has pasado muchas dificultades, ya nos estás platicando. ¿Qué le recomendarías a las personas que tienen discapacidad para poder realmente abrirse a esta oportunidad? Que es amar, ser querido, volar en las nubes, que es una experiencia preciosa, y también vivir la sexualidad lo más abiertamente posible. ¿Qué les recomendarías? Pues una cosa sería perder el miedo, porque yo tenía un miedo muy, muy extremo, no solo a no tener novia, sino como mencionaba, no poder tener una vida realmente plena una vez que mis padres se fueran poniendo viejos o pasaran al otro mundo, y a raíz de eso sentía unos miedos terribles, mucha ansiedad, mucha frustración, porque además puedes estar platicando con las personas y no estar completamente, esto es yo antes, no estar completamente
relajado y a gusto por estar con esa ansiedad sexual muy presente. Entonces yo les diría que se arriesguen y que salgan, conozcan todas las personas que puedan, y a lo mejor van a recibir mucho rechazo en el camino, porque sí sentí eso en algún momento, pero de esas muchas personas que a lo mejor no se avienten, las poquitas que digan que sí o la que te diga que sí, ya es suficiente para cambiarte la vida. La experiencia de vivir. Y así te vas abriendo cada vez más, y entonces yo me siento mucho más a gusto con quien soy y platicando con las personas a raíz también de toda esta experiencia. Vamos a ver un sondeo en este momento. Vamos, Manuel, vamos a Equigua a escuchar lo que opina también la gente que nos escucha y nos ve. Claro, sí. Porque el ser humano es un ser biopsicosocial, o sea, necesita también de contactos tanto físicos, químicos en este caso también. Digo que sí. Pues porque es algo... Sí, claro, son necesidades del cuerpo. Yo creo que sí, porque te lo vuelvo a repetir, somos sociales y se sentirían las personas al no tener un desarrollo sexual limitadas, y en este caso también entraría una discapacidad mental al estar no asociando tantos, más que nada su mismo entorno, se sentirían ellos también como discriminados. Sí, porque somos seres humanos, ¿no? Todos, y son necesidades fisiológicas que todos los seres humanos tenemos. Pues sí, ¿no? A todos les interesa, y no por una discapacidad así tienen que sufrir otras consecuencias, ¿no? Quizás algunas, las que piensan así, pues. Creo yo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que son humanos, son personas humanas que igual que nosotros. Ah, claro, tienen los mismos derechos que cualquier otra gente. Estamos de regreso después de ver el sondeo, y es interesante ver que la mayoría de la gente pues sí reporta que las personas con discapacidad son seres humanos que tienen derecho a expresar su sexualidad. Yo te quería preguntar, Equigua, si la poesía la consideras como un detonador en tu vida a darte esta oportunidad, porque la poesía abre canales. Eso es una muy buena pregunta, muchas gracias. La verdad sí ha sido algo súper útil, sobre todo porque me encontré a un gran editor en los Estados Unidos que miró mis libros anteriores y todos hablaban de una cosa muy mística, del anhelo del encuentro de Dios, todo este rollo, y me dijo, bueno, todo eso está bien, pero ¿qué de tu silla? ¿Por qué nunca aparece en uno de tus poemas? ¿Por qué ocultas que aunque están llenos de luz tus poemas, te duele y te preocupa ese aspecto? Y entonces ahí es donde empezó el amor sobre ruedas, y empecé a contar esas historias en los poemas, y al principio es algo que me dio un poco de pena y susto, pero a base de eso también me pude liberar muchísimo. Y también a base de la poesía o de cualquier tipo de expresión artística, puedes conocer más íntimamente quién es la otra persona, y se puede volver un medio de compartir muy poderoso. Pues bueno, nos vamos a tener que despedir. Gracias por contestarnos esta pregunta tan ampliamente. Y bueno, para la gente que nos escucha y ve, pues Equigua tiene un taller continuo de poesía, y con lo que nos dice, bueno, pues es una posibilidad, el arte en general y la poesía puede ser un detonador de muchas cosas. En este caso, de abrirte a esta oportunidad de amar y de vivir tu sexualidad plenamente. Vamos a dar tu página para que la gente te pueda contactar también. También me gustaría añadir que cualquier tipo de camino espiritual pues sí ayuda a mantener una especie de fe de que el misterio va a ser noble con uno, y entonces van a ser la esperanza de alguna manera o de otra. Vamos rápidamente a mencionar la página de Equigua, es www.equigua con K y W A Hadler, H-A-D Hadler, Hadler. sin H. ¿Sin H? Aquí está con H. Entonces, Equigua. Con H, Equigua con que lo H. pusieron al revés aquí. Entonces, Equigua es, si tú lo deletreas mejor, porque está mal en la pleca. Si lo deletreas tú, es www.equigua, es E-K-H-I-W-A-H.
EKIWAH. Ok. Y luego Adler-Beléndez.net. www.equiwa, con H al final, Adler-Beléndez.net. Entonces, bueno, pues nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y gracias por todo esto que están ilustrando a toda la población en general. Y bueno, a los padres, ¿no? Tú hablaste de tus papás, de cómo ellos te han ayudado en este camino y son personas abiertas, liberales, etcétera. ¿Qué les puedes recomendar a los padres que tienen un hijo con discapacidad en torno al tema de la sexualidad? Pues primero que lo hablen con ellos muy francamente, que puedan contarles de sus propias experiencias sexuales a alguna medida para que no sea un cierto tema tabú. En algún momento, pues mi madre realmente entró a platicar de eso conmigo. La verdad, ya hablando en términos muy personales, para mí fue súper útil visitar a mujeres alegres de la noche en una etapa. Eso fue un recurso muy grande porque si no fuera por eso quizás ya no estaría aquí, no lo sé. Oye, eso también fue otro detonador importantísimo. ¿Y tus padres te abrieron esa oportunidad? Y entonces cuando yo tuve esa inquietud, mis padres me apoyaron muchísimo en eso. Y claro, cuando pasé por esa etapa siempre llevaba un libro de poesía conmigo, entonces después, amoroso, les daba las gracias con un libro de poesía. Híjole, les rompías todo el esquema. Absolutamente. Sí, entonces ese es un recurso. Quiero mencionar otro recurso, son las películas sobre discapacidad y sexualidad que han salido últimamente, que son realmente parteaguas. La más importante de ellas para mí es Las Sesiones, con Helen Hunt, y entonces ahí habla de cómo... ¿Sesiones? Las sesiones. Las Y sesiones. en México le pusieron 6 sesiones de sexo. En inglés se llama The Sessions. Y entonces ahí hablan de cómo un tipo que está con una discapacidad bastante severa, paralizado en términos de que está acostado y no se puede mover, decide visitar a una sustituta sexual, que no es lo mismo que una prostituta, porque solamente va a tener sesiones limitadas de sexo para ayudarle a resolver su problema emocional y sentirse más seguro en cuanto a ese tema. Y entonces a raíz de eso se abre emocionalmente y luego puede encontrar al amor de su vida. Es una película muy hermosa que ya la he visto muchísimas veces porque me pone muy contento cuando la veo. Y bueno, me gustaría también preguntarle a Manuel, aprovechando que está aquí, que tú lo invitaste aquí al foro principalmente, que nos platique un poquito sobre cómo esta experiencia, ver Equiwa, una persona con discapacidad tan abierta en ese aspecto, te ha ayudado a ti como persona en tu crecimiento y también en tu propia sexualidad. Uy, pues muchísimo, desde darme cuenta los accesos para la silla de rueda, el cómo ayudarlo, y no solamente el cómo ayudarlo, sino el también cómo me ayuda a mí, porque lo que hemos platicado muchísimo, hasta hemos discutido, nos hemos gritado, es que a veces no tenemos que entenderlos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros, porque nosotros no tenemos la discapacidad. Entonces lo que le he dicho y hemos quedado muy de acuerdo es que es la comunicación total entre el discapacitado y el no discapacitado para poder llegar a un acuerdo en el que podamos ayudarle completamente y él se sienta plenamente ayudado y nosotros nos sentamos bien. Porque una vez, no sé si te vas a enojar que cuente esto, no, pero una persona estaba él en el Zócalo en Tepoztlán y le regaló de buena gente una moneda. Y él pues le dijo, no, gracias, tome, no la necesito. Y pues la señora, yo la vi y se regresó toda ahí medio triste, ¿no? Y yo le dije, bueno, apenada, ¿no? Ajá, yo le dije, bueno, pero si lo hubieras aceptado, ella solamente quería como, pues apoyarte. Yo sé que no lo necesitas, que no lo apoye, que no es exactamente lo que te hacía falta, pero es eso de, pues no nos dan lástima, ni tampoco necesitan de nosotros tanto. A veces necesitamos más de ellos que nosotros. Entonces, en eso no sé si quieras decirme algo. Pues simplemente que estoy muy agradecido de que estás por aquí. Me vas a cachetear bien. Porque... y eso es bien importante. En el momento en que alguien tiene la confianza de enojarse conmigo, decirme
su opinión sincera de algo, aunque puede llegar a ser duro para mí, es la señal de que realmente ya la otra persona me está viendo como un ser humano y no como alguien que necesita ser tratado de una manera especial, de cristal. O también esa es otra, la sensación de que si nos movemos puede pasar algo que nos rompa físicamente, que si nos caemos va a ser, ya morimos literalmente. Entonces eso ha sido importante, que no solo no somos de cristal, sino que todo lo contrario, una vez que agarramos confianza en nuestro movimiento, no nos paramos de mover. Claro. Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido, gracias Equigua, por abrir tu corazón y este testimonio, y yo creo que mucha gente que nos ve y nos escucha, pues va a ser muy importante lo que acabas de decir, y gracias a Manuel, ¿no? Por ser tan buen cuate. Y viceversa. ¿Hay tiempo para una cosita más? Ya no hay tiempo, estamos en el momento de corte, pero yo sé que Natalia y todo el equipo del canal te van a volver a invitar. Bueno, pues nada más para decir que cada persona con discapacidad tiene distintos rangos de movimiento y distintos rangos de espasticidad física. Entonces, alguien que tiene la espina medular paralizada, pues igual a lo mejor no puede tener sexo en el sentido tradicional de la palabra, o a lo mejor sí, entonces ese rango lo tienes conociendo, pero en el caso de la parálisis cerebral... Pero lo dejamos para otro programa porque nos tenemos que despedir. Perdón. Queda pendiente, Pues, quedaron ya se muchas nota cosas que estoy emocionado de esto. Gracias. Y nos despedimos rápido. Entonces, nos despedimos del programa. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en el Canal 3 y prometemos volver a traer equipo. Que les vaya muy bien en la conducción Ana Paula Otero y gracias por acompañarnos.